activistas de derechos humanos en el Perú, que son varios, se han visto impactados por dos hechos. Primero, ver a la fiscal de la Nación decir, anuncio que denuncio constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro Alberto Tárrega por homicidio de peruanos en las protestas de diciembre y enero y por lesiones graves también cometidos contra algunos peruanos. Y esto es algo que sí, que busca el movimiento de derechos humanos, pero no utilizado como un arma política de ocasión, y eso los ha molestado bastante, y no solo a ellos. Y luego se enteran de que Fujimori podría salir libre, contraviniendo una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar de este tema con la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos, Jenny de Ador. Buenas noches, Fernando. Gracias. Y estos dos hechos, uno tras otro, los dejan a ustedes, pues, bueno, ya se han comunicado. Bueno, tú sabes, en el Perú uno se acuesta con una noticia y al día siguiente te levantas con otro país. En realidad ya es algo que venimos enfrentando en los últimos años, pero también nosotros desde la coordinadora y las organizaciones que son parte de esta red, pues hace 40 años que venimos acompañando a las víctimas o a los familiares, ¿no? Y lo que tú señalas últimamente nos parece sí de un nivel de instrumentalización, porque hemos visto que las actitudes previas, en realidad lo que buscaban hacer desde la Fiscalía se parecía más a una impunidad generalizada que realmente preocuparse por la justicia, ¿no? Sí, pues, y eso afecta la denuncia, ¿no? Que es tan importante, pero en el apuro con que se ha presentado, porque primero Benavides la postergó por 8 meses, dijo que habían 8 meses más para investigar, y 4 o 5 días después aparece la denuncia. Entonces, de repente, en ese apuro hay errores. Ustedes han revisado la Claro, en principio le quita seriedad, porque tú no puedes decir, ¿no es cierto?, un día que necesitas tiempo adicional para realizar un conjunto de diligencias y luego a los 3 o 4 días, ¿no?, formular una acusación constitucional que además, como bien señalas, está mal formulada, ¿no? No recoge la totalidad de las víctimas, solo 2 o 3 principalmente las que están involucradas en Lima, con lo cual nuevamente se acrecienta de alguna manera resentimiento, ¿no?, de que las víctimas de Lima son las que importan y las otras no importan. O sea, la justicia recoge la brecha de la injusticia. Sí, esto que también definió tan claramente el informe de Amnistía Internacional, ¿no?, cuando nombró a su informe de las movilizaciones y las masacres como racismo letal, ¿no? O sea, como que las víctimas importan, pero más las de Lima que las de regiones. Claro, depende de qué color seas, vamos a ver qué tantos derechos te vamos a dar como Estado. Te reparamos más. O te podemos reparar, ¿no? Pero ahí ha habido un trabajo real de la Fiscalía recogiendo la información de esas víctimas. No, porque vamos a cumplir 1 año justamente desde que los hechos sucedieron. Y en realidad, inicialmente se tardaron en levantar las evidencias, la información, pero cada una de las fiscalías a nivel local estuvo trabajando, ¿no?, en sus territorios. Y de pronto vino la contraorden de que no, de que todas las carpetas se venían a Lima y que además ya no eran los fiscales que hasta ese momento eran parte del sistema de las fiscalías de derechos humanos contra el terrorismo e interculturalidad, sino que más bien unos nuevos grupos de fiscales eran los que se hacían cargo, y además la persona responsable de todo este sistema era la señora Marena, que es una fiscal. Justamente es la que han Mira, debe ser una súper especializada, Lavajato. porque viste, le dieron derechos, ella viene de una fiscalía civil, pero de pronto coordina todo el sistema de derechos humanos, de pronto anticorrupción, lavado de activos, o sea, la tipa es súper competente. Bueno, acabamos de estar con la fiscal Giovanna Mori del equipo Lavajato y nos dice que todavía no se han reunido con ella. Imagínate, bueno, si eso pasaba acá, imagínate en los otros casos, ¿no?, que donde además las investigaciones corresponden a distintos territorios, donde las carpetas tenían que traerse. ¿Y algunos territorios habían avanzado bien? O sea, ¿había habido algún buen trabajo de Ayacucho había avanzado, de algunas fiscalías provinciales? Sí, Juliaca estaba empezando a avanzar, estaba más manoseado porque primero hubo un fiscal que tenía que ver con crimen organizado, entonces la forma en que se recogió la evidencia es distinta, como cualquier especialidad. Además, me imagino que en algunas regiones el mismo fiscal tenía que ver
las denuncias de los deudos de las víctimas. Más su cotidiano. Y a la vez con el otro lado. A la inversa, pero además lo que ocurre cotidianamente en una comunidad que con toda tu carga, ¿no?, que tienes de casos. O sea, era imposible. 2 fiscales, por ejemplo, en Juliaca para hacerse cargo de eso. Y ahora, o sea, las carpetas están todas en Lima. Sin embargo, o sea, obviamente las familias no pueden viajar, los testigos tampoco, los fiscales dicen que van a ir, pero a veces llegan a los territorios y no llegan tampoco con los instrumentos adecuados, ¿no? Entonces, hay una sensación de impunidad generalizada y también hemos visto que cuando la señora Boluarte o el señor Otárola han tenido que dar sus declaraciones, la Fiscalía ha jugado un papel más vale, ¿no? En vez de guardián de la legalidad, no ha hecho valer que la abogada o los abogados de la defensa y la Procuraduría puedan formular e intervenir debidamente en las preguntas. La señora Boluarte se ha negado a responder. ¿Ustedes como coordinadora que han asumido la defensa de algunos casos han estado presentes en alguna de esas declaraciones? Sí, por supuesto. La coordinadora a través de sus organismos como APRODE, IDL... Claro, hay que decirle que la coordinadora es como una ONG de ONGs. Ustedes sí, no son una ONG, segundo piso. Sino son, claro... Somos una red de organizaciones. Son como un directorio de las organizaciones especializadas en derechos humanos. Así es, sí. Y son en realidad las organizaciones de la coordinadora los que tienen todos los casos de las masacres y de ejecuciones están dentro de nuestras organizaciones. Además de casos como de 80 heridos, etcétera, ¿no? Claro, entonces solo han recogido... De repente han recogido algunos casos basándose en informaciones de ustedes, en la denuncia esta constitucional contra Otárola. Mira, si se hubieran basado en información nuestra estaría mejor formulada, ¿no? Sí, y además el propio caso, por ejemplo, de Renato Murillo, que tú entrevistaste hace algunas noches, lo tuvimos acá. Que sí está, y por ejemplo en estos días se está enfrentando nuevamente persecución. O sea, ¿no? Y estamos denunciando otra vez. La revictimización de eso no, es insostenible, ¿no? Pasemos al otro caso, Alberto Fujimori. Hay un juez que ahora debe estar deshojando margaritas, debe estar presionado por todo, hasta por su conciencia, diciendo, ¿qué hago? ¿Acato lo que dijo la Corte Interamericana o lo que están diciendo ahora? Porque la sentencia, la aclaración es muy escueta del TC, pero las declaraciones verbales del presidente Federico Morales y la vicepresidenta Luz Pacheco, que más fue ponente del caso, dicen debe ser escarcelado Fujimori. ¿Qué esperan que haga ese juez? Yo reconozco que a pesar de todas las crisis que tenemos en la justicia peruana, la transversalidad de la corrupción, etcétera, históricamente también hemos tenido juezas y jueces, ¿no?, que han obrado en el marco de lo que realmente es la justicia y el marco garantista de los derechos humanos, ¿no? Me encantaría que este fuera el caso de este juez. Y sobre todo porque, como tú bien has señalado, ¿no?, una cosa es lo que realmente está en la resolución, en el auto, ¿no?, que resuelve este pedido, esos pedidos de aclaraciones que de ninguna manera ordenan la excarcelación ni nada, y otra cosa son las declaraciones de los magistrados, ¿no?, que han salido a decir verbalmente lo que no han puesto en su documento, ¿no? Eso es lo... Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Claro, porque el documento dice un poco, haga usted, juez, lo que tenga que hacer, lo que tenga que resolver. Y eso le daba más libertad al juez para que, piense serenamente. Sí y no, porque, o sea, acuérdate que tenemos que esta discusión sobre el indulto de Fujimori, que viene desde el año 2017 y que tiene el inicio en un indulto, ¿no?, que tuvo luego visos de fraude y que efectivamente ha terminado condenando a Kenji Fujimori y otras personas más por esa negociación de votos para conseguir este indulto. O sea, sabemos, nos consta a todos que fue un indulto trucho. Y en el proceso de supervisión que ha hecho la Corte Interamericana de esta sentencia, porque algunos creen que cuando uno llega con un caso a la Corte Interamericana, termina con la sentencia de la Corte y chau, cada uno se fue a su casa. Claro, hay un seguimiento constante. Hay un proceso de supervisión, y en ese proceso de supervisión la Corte tiene que ver cómo se va implementando o cumpliendo esa sentencia. ¿Por qué? Porque hoy en día el derecho de acceso a la justicia está
tiene también dentro de su contenido la ejecución de la sentencia. Y algunas cosas sí se han cumplido, ¿no? En lo que Algunas respecta a cosas, reparaciones, por ejemplo. Sí, pero no en su mayoría, ¿no? Por ejemplo, el señor Fujimori debe, por supuesto, la reparación. O sea, en principio la Corte en este proceso de supervisión ha dicho, como principio general, los delitos de lesa humanidad, etcétera, no son pasibles de este tipo de gracias, amnistías, indultos, etcétera. Sin embargo, podría acceder a un indulto si es que se hubiera pedido, de acuerdo a ley, si es que prueba que efectivamente está en esa situación de salud y además paga la reparación civil, pide disculpas o perdón a los familiares. Que lo hizo muy escuetamente. Sí, recuerdo una cosa así. Más o menos fue una condición en la que quedó con sí, más o menos como decir, si alguien he ofendido, discúlpenme, ¿no? O sea, sí, siendo algo mucho más, claro, más serio para todos, incluyendo para colaboración con la justicia. Pero proyectémonos a lo que puede suceder en los próximos días. Ya, yo solamente quería decir de colaboración de la justicia que no hay que olvidarnos que hay familiares que están esperando hasta el día de hoy que se indique dónde están los restos de sus familiares, ¿no? Tema importante. ¿Qué van a hacer ustedes si es que el juez libera a Alberto Fujimori? Bueno, nosotros ya el día de ayer todos hemos conocido ya una primera comunicación de la Corte Interamericana que ha sido puesta en conocimiento de lo que posiblemente ocurra o de esa situación que se ha generado, y ellos ya han enviado un pedido de información al Estado peruano que el Estado peruano tiene que responder como plazo máximo hasta el 6 de diciembre. ¿No? Asimismo, nosotros también tenemos una serie de mecanismos que nos permiten llegar a la Corte Interamericana ante la posibilidad de un peligro inminente de que esto se produzca, ¿no? Ahora, te pregunto algo que es importante porque tiene que ver también con una posibilidad de reconciliación. Ustedes están, en principio, contra la posibilidad de que Fujimori salga libre o contra que salga libre de esta manera. No, estamos, su familia, nosotros creemos, y sobre todo las propias víctimas y familiares de las víctimas siempre lo han señalado. Esto no es un tema de venganza, es un tema de justicia. Si el señor quiere aplicar a un indulto, tiene el camino para hacerlo, ¿no? Lamentablemente su familia no ha seguido los procedimientos. Si tiene una situación de salud que amerita que se proceda con ese indulto, tendrían que documentarlo, presentarlo y solicitarlo. Sin embargo, no se ha hecho. Y si lo hicieran y los médicos lo revisaran sin apuro, sin presión, sin negociación política, sin que y dijeran, este señor, si en efecto está enfermo, tiene tales padeceres, que quede libre, se le libera, ahí ustedes no lo objetarían. Si lo hacen en el marco de lo que la legislación ordena y dentro de las condiciones que la Corte Interamericana ha señalado, no pondríamos un obstáculo, y los propios familiares así lo han señalado, ¿no? Sin embargo, igual nos llama la atención pues la condición de salud que se alegó en el año 2017, porque no es cualquier condición de salud, ¿no? Es una condición de salud que el hecho de estar privado de la libertad se agrave o que no tengas en ese centro la posibilidad de recibir la atención adecuada que necesitas, ¿no? Claro, podemos presumir que 6 años después de eso estará más cerca de que se cumplan esas condiciones de salud. Me imagino, ¿no? Pero 6 años después sigue, y no hemos visto que en los últimos años, más bien en esa época sí, como que podríamos decir que día por medio entraba el establecimiento de salud. En los últimos tiempos, si tú miras, ahora, ha sido poco, digamos, ¿no? Ustedes también, como defensores de los derechos humanos en general, también tienen en cuenta los de Alberto Fujimori. Absolutamente los derechos humanos de todos y de todas y de todes, ¿no? Nosotros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos siempre decimos, defendemos derechos y defendemos principios, al margen de las personas. ¿Y qué principio debe primar acá? El principio de la justicia, ¿no? Y el principio de la vida digna. Y el principio de la vida digna tiene que ver también, y recuerdo mucho el fallo de la Corte Interamericana cuando menciona la vida digna no entendida solo como privación de la vida, sino como condiciones en las que transcurre tu vida, ¿no? Y entonces cuando la Corte se refiere a los familiares de las víctimas y te dice que no puedes pasarte la mitad de tu vida, 40 años, y esto es si tuviéramos 80, que no los tenemos, vamos a ponernos en ese plan, ¿sí? No puedes pasarte la mitad de tu vida buscando justicia.
Y no puede ser que llegues a los 50, 60 años y sigas sin encontrar justicia, ¿no? Y parte sin saber dónde están los restos de tu familiar, sin haber sido reparado, sin haber recibido un perdón, además del Estado y de los perpetradores, ¿no? Y eso tiene que ver con condiciones de vida digna y especialmente, mira, la Corte hace un señalamiento diferenciado y dice cómo esta búsqueda de justicia, en el caso de nosotras las mujeres, además ha significado muchas veces privarte de tu edad reproductiva. Muchas de las hijas de los desaparecidos o hermanas de desaparecidos que han caminado y han marchado miles de horas se olvidaron de su propia vida por pedir justicia. Ya a diferencia de los hombres, nosotros sí tenemos un reloj biológico. Es como que el pasado se convierte en tu presente, es horrible. ¿no? Un pasado horrible, con una carga un pasado terrible. horrible. Claro, no todas las mujeres quieren reproducirse, pero aquellas que podían reproducirse, de pronto te das cuenta a los 50 años y dices, tengo una vida propia. No la viví, llegó esto, ¿no? Y la Corte ha hecho esa diferencia y ha dicho, el caso de las mujeres, familiares de las víctimas, merecen una reparación adicional, porque se les pasó la vida buscando justicia. Muchas gracias, Jenny. Terminamos con nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. Siempre con la izquierda. Escoge y lee, por favor. Es mejor no esperar nada de nadie que estar esperando siempre. Bueno, eso tiene diversas lecturas, pero que... Voy a empezar a creer en esto. Sí. En todo caso, no es una lectura a favor de la impunidad, sino de la justicia. No, al contrario, sí. Es mejor no esperar nada de nadie que estar esperando siempre. Nosotros no esperamos. Los defensores y defensoras de derechos humanos hacemos. Sí. Muchas gracias, Jenny. La carta es tuya. ¿Me la llevo? Sí. Sí, genial.